Muy bienvenidos y bienvenidas a este domingo de ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 93 dice así: Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Los ríos hacen resonar sus voces, Señor. Los ríos hacen resonar su fragor, pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, es el Señor en las alturas. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Efesios, en su capítulo 1, dice así: Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolo siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, el tesoro de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo, principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 24, versos 44 al 53. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo.
Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. La condición humana en el mundo ha desarrollado formas de entender y de interpretar el poder, y desde esas comprensiones de poder se fueron instituyendo formas de entender la autoridad. Siempre el ser humano se desarrolla en relación a aquello que ejerce poder sobre él, y se entiende que aquello que ejerce poder sobre alguien tiene autoridad sobre él. La vida del ser humano se ve dominada por aquello que ejerce poder y autoridad sobre él. Dicho en otras palabras, lo que tenga poder y autoridad sobre las personas controlará su pensamiento y su conducta. El primer mandamiento del Decálogo pretende ordenar en el ser humano aquello que tenga poder y autoridad sobre su vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquello que tenga poder y autoridad sobre la vida de las personas ocupará un lugar divino. En aquella escena de Jesús en el desierto, antes de comenzar su ministerio, el demonio pretende aprovechar su momento de debilidad, vulnerabilidad, para ejercer poder y tener autoridad sobre él. De forma sutil y engañosa, el ser humano puede ser captado por aquellas fuerzas que pretenden controlar su conducta, su pensamiento, su voluntad. El proyecto de salvación que Dios desarrolla en la historia de la humanidad pretende rescatarlo del dominio de aquellas fuerzas que ejercen dominio sobre su vida, alejándolo de Dios, es decir, alejándolo de la vida, de la salud, de la justicia, de la libertad y de la paz. Para que la humanidad pueda salir de los dominios de muerte, necesita ser rescatada por Dios mismo, un Dios que terminó quedando en un lugar inaccesible por un ser humano que fue dominado, controlado por el engaño, las mentiras y por todo formato de violencia que lo extravió de la presencia de Dios. Entre las cuestiones que dominaron la conducta del ser humano han estado presentes el sentimiento de culpa y el miedo al castigo, cuestiones manipuladas por algunos sectores de la población humana. Por eso una de las acciones de Dios que mayor alcance tiene en el proyecto de salvación es el perdón. Un perdón que no es equivalente al indulto, sino un perdón que requiere del arrepentimiento. Lo que salvará la distancia que separa al ser humano de Dios tendrá que ver con su amor, desde el cual nos perdona a través de nuestro arrepentimiento. Aquello inaccesible por el ser humano es alcanzado por Dios a través del amor y del arrepentimiento. Las realidades humanas, dominadas por la culpa y el castigo, extraviadas en las mentiras, el engaño y el odio, condicionadas por las injusticias y toda violencia que seca de vida a la creación de Dios, tiene la nueva oportunidad de orientarse desde el poder del amor de Dios. Para conocer verdaderamente a Dios, será condición amar como Dios nos amó. Las realidades signadas por la obediencia al poder instituido, aquellos dominios que el demonio ofreció a Jesús en aquel desierto si se
postraba a adorarlo, podrá volver a interpretarse desde el rostro amoroso de Dios, que se muestra a través del perdón y el arrepentimiento. San Pablo invoca al espíritu de sabiduría y revelación, que permita a la comunidad en este mundo conocer verdaderamente a Dios. Se trata de un espíritu que ilumina los corazones. Es, como decir, un espíritu que brinda un entendimiento emocional, que deja surgir la esperanza, una esperanza que brinda la verdad, la justicia, la libertad, la salud y la paz. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, decía a su discipulado: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Aquella fuerza que viene de lo alto es ese espíritu de sabiduría y de revelación. Es el amor de Dios que se vuelve poder y autoridad, que orienta y ordena el pensamiento y las acciones en las realidades de este mundo, y que nos conduce al mundo venidero, donde Dios es quien tiene toda potestad, todo poder y todo dominio. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, hoy nos guarde, a cada uno y a cada una, en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, permite que sigamos siendo alcanzados por tu amor. Danos la sabiduría que nos permita el arrepentimiento de todo aquello que nos aleja de ti. Revélanos a nuestro entendimiento tu voluntad, a fin de que crezcamos en la esperanza, esa esperanza que surge de la verdad, de la justicia, libertad, salud y la paz que nos hace hijos e hijas tuyos. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufra algún tipo de violencia en este mundo. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando siempre la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos tu aliento, para que tengamos aquella fortaleza necesaria de confrontar las realidades que hoy nos toca vivir según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.